Hola. Sí, sí, perfecto. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias especialmente a Cristina por haberme propuesto participar de esta actividad y por la generosísima presentación que acaba de hacer, que me da un poco de vergüenza. Soy uno de los máximos especialistas porque somos muy pocos los especialistas sobre el tema en la Argentina, así que no es tan difícil. Le agradezco mucho a Cristina, que nos conocemos de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, donde yo soy docente y donde hemos tenido la suerte de compartir bueno, muchas aulas y muchas historias. Y bueno, para mí es una gran alegría estar acá con ustedes en este sábado. Me gustaría poder hacerlo presencialmente, pero bueno, evidentemente no podemos, así que será virtual. Si les parece, nos metemos de lleno en el tema, ¿no? Sí, quisiera hacer Sí, María. una aclaración, disculpa, porque no la hice anteriormente, que Perfecto. mientras esté su exposición, los micrófonos van a estar silenciados. Si alguien quiere hacer alguna consulta, la puede hacer por el chat, alguna pregunta, y con posterioridad las leeremos entre Cristina y yo, y bueno, y además, una aclaración más, porque ha sido todo muy complejo. Nos iba a acompañar el músico Ariel Carlino, pero ha tenido un inconveniente de salud y no podrá estar, y muy generosamente Goyo y su compañera Belén Moreno, Goyo Álvarez y Belén Moreno, ambos instrumentistas. Belén es flautista, flauta traversa, y Goyo es guitarrista. Luego de su disertación y de las preguntas, nos deleitarán con su música. Les agradecemos mucho porque todo esto sucedió ayer a la noche, tuvo un accidente Ariel y por eso no puede estar. Y bueno, pero sí, Goyo es un músico, lo mismo que Belén, maravilloso, de la misma altura que Ariel. Disculpe la interrupción, profesor, todo suyo. Más o menos, antes de empezar, más o menos cuánto tiempo les parece que hable. Nosotros siempre calculamos media hora, 45 minutos, no es estricto. Después, entre Perfecto. preguntas y todo, se llega a la hora más o menos. Muy bien, es más o menos lo que tenía en mente. Bueno, Bueno, como les decía, muchísimas gracias por la invitación, especial a Cristina por haberme propuesto para esta actividad. Es una gran alegría poder estar acá con todos y todas. Bueno, y lo que nos convoca es pensar un poco en el año de Manuel Belgrano, su figura, pero más allá de su figura, ¿no? Pensar la independencia, pensar el sueño de la patria grande, y la vigencia de estas ideas, ¿no? Me parece que esto es lo central. Yo no voy a hacer entonces un recorrido único en torno a la figura de Belgrano, ¿está bien? Sino un análisis general del proceso de independencia y de algunas figuras más allá de la figura de Belgrano, y de la relevancia de este sueño, ¿no? De este sueño de la patria grande. El título que le habíamos puesto a la intervención es La patria grande es un sueño eterno. Tal vez a alguno le suene de algún lado porque es una referencia a un libro de Andrés Rivera, un escritor que falleció hace un tiempo, que tiene un libro sobre Castelli que se llama La revolución es un sueño eterno, ¿no? Entonces, a mí me gustó ese libro y me gusta ese título. Andrés Rivera, bueno, fue una figura muy polémica, pero bueno, su escritura era muy interesante. Y me parece interesante esa idea de la patria grande como un sueño que nosotros todavía tenemos que anhelar y que alcanzar, ¿no? Y que en los últimos tiempos, en la década anterior, lo que se ha conocido como la década ganada, avanzamos mucho en términos de ese proceso de integración regional, pero que en tiempos más recientes, ¿no? Bajo el gobierno anterior, hubo un retroceso muy grande, ¿no? Un retroceso gigantesco, y todavía es un tema enormemente candente, ¿no? Es un sueño por conquistar, un anhelo por conquistar la de la unidad regional. Cuando hablamos de la independencia, ya nos vamos metiendo en la independencia,
La independencia, bueno, todos saben que se están cumpliendo 200 años del fallecimiento de Belgrano, todos sabemos, también se cumplen 250 años del nacimiento de Belgrano, o sea, es el año de Belgrano por excelencia. Este, Todos seguro tienen una idea, por supuesto, de quién fue Belgrano y de su relevancia. Algo, por eso yo voy a hablar de Belgrano, pero voy a hablar del proceso de independencia general. Algo que es muy importante para ir empezando es que cuando nosotros pensamos en la independencia, generalmente pensamos en 1810, ¿no? Pensamos en 1810 como el comienzo de un proceso. Y lo primero que quiero señalarles es que esta es una idea que hay que poner en discusión, ¿no? Hay que poner en discusión esta idea de 1810 porque hay que recordar y hay que tener muy presente que hubo procesos revolucionarios antes de 1810 en nuestra región. Procesos revolucionarios sumamente importantes que hoy no voy a profundizar porque tenemos poco tiempo, porque la charla no es estrictamente sobre eso, pero que sí quiero mencionarles, que es en primer lugar la revolución que ocurrió en el mundo andino, la revolución de Tupac Amaru, Tupac Katari, que ocurrió en 1780 y 1781, que es importante y que después vamos a retomar cuando sigamos en nuestra historia de Belgrano, que fueron acontecimientos gigantescos, gigantescos, protagonizados por los pueblos originarios y que pretendieron poner totalmente en discusión el orden social, político, cultural y económico. Digamos, los sectores más duramente subyugados del mundo colonial se rebelaron e intentaron destruir ese orden y construir uno nuevo. Por supuesto, fueron violentamente reprimidos y tanto Tupac Amaru como Tupac Katari terminaron siendo descuartizados, ¿no? Trágicamente. Entonces, mucho antes de 1810 tenemos esta revolución, que es una revolución considerablemente distinta a la de 1810, ¿está bien? No es la misma, y que es una revolución protagonizada por los pueblos originarios y una revolución enormemente radical. Pero hay otra revolución que es mucho más olvidada que la de Tupac Amaru y Tupac Katari, en realidad, que es la de, además de algo que es importante, es que la revolución de Tupac Amaru y Tupac Katari, los liderazgos fueron liderazgos en el cual hubo un peso femenino muy importante, muy importante. Tupac Amaru, la compañera de Tupac Amaru se llamó Micaela Bastidas, muchos dicen que era mucho más revolucionaria que Tupac Amaru, y en el caso de Tupac Katari, la compañera llamada Bartolina Sisa, y son dos lideresas que por su propio peso merecen ser reconocidas, no como meras compañeras, sino que fueron dos figuras políticas, políticas y de liderazgo muy relevantes. El otro acontecimiento es el acontecimiento que comentaba Cristina, que es el que yo me especializo y que cualquiera que me dé 2 minutos para hablar siempre lo menciono, que es la Revolución Haitiana, ¿no? La Revolución Haitiana es una de las revoluciones más importantes de la historia moderna, una de las más importantes de la historia moderna, y sin embargo una de las más olvidadas. Acá en el chat Cecilia Marín comentaba que hay una película que se llama la película Queimada, que tal vez ustedes muchos y muchas han visto, una película de Gilo Pontecorvo, el mismo que hizo La Batalla de Argel, otra gran película, y otras tantas películas de Pontecorvo, que no es una película estrictamente sobre la revolución haitiana, sino que está basada, digamos, libremente en el proceso revolucionario haitiano y en otros procesos de la descolonización del mundo, del tercer mundo, lo que en otra época más feliz se llamaba el tercer mundo, ¿no? Hoy ya no se llama de esa forma. Pero efectivamente es una película que está basada libremente en ese proceso y que aquellos que no la hayan visto, los y las invito a que lo que vean, que está en YouTube, lo pueden mirar. La revolución haitiana es una revolución enormemente olvidada, silenciada más que olvidada, negada sistemáticamente, y es un proceso que ocurrió en un lugar fundamental que fue la isla de Haití, en ese momento se llamaba Saint-Domingue, era una colonia francesa y era una de las colonias más ricas del mundo, porque era la primera productora de azúcar del mundo. Hoy en día el oro blanco es la cocaína, en otra época algo menos duro era el oro blanco, era el azúcar. Haití era la primera productora de azúcar y de café del mundo, que eran productos muy valiosos, producidos por miles y miles de esclavizados y esclavizadas. Y ustedes saben que estalló, todos conocen la Revolución Francesa, fíjense qué diferencia, todos conocemos la Revolución Francesa,
Estalló la Revolución Francesa, hicieron una declaración de derechos del hombre y del ciudadano, y sin embargo, esos derechos del hombre y del ciudadano en realidad no eran para todos. ¿Está bien? Es como la Revolución de Estados Unidos. La Revolución de Estados Unidos habló de libertad e igualdad, y Thomas Jefferson, que fue el cerebro detrás de la declaración, él mismo, en Estados Unidos, tenía esclavos. El propio Thomas Jefferson tenía esclavos, y de hecho dicen las malas lenguas, los real de la época, que tenía un amante que era su esclava, y tuvo 6, no uno, 6 hijos esclavos a los que no liberó. Entonces lo que estamos viendo acá es la Revolución de Estados Unidos, muy conocida, con sus contradicciones, la Revolución Francesa con sus contradicciones, ¿no? La Revolución Francesa habla de derechos del hombre y del ciudadano, pero sin embargo son para muy pocos, varones blancos propietarios, burgueses, europeos, y excluye a la mayoría, a las mujeres, a los trabajadores y a los negros colonizados, ¿no? En la propia Francia hubo una mujer, Olympe de Gouges, hubo muchas mujeres, pero una mujer que se llamó Olympe de Gouges, que hizo una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana y terminó decapitada. La madre de Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, se llamó Mary Wollstonecraft, y escribió en el contexto de la Revolución Francesa también un libro sobre los derechos de la mujer. Pero obviamente no le dieron mucha bola, como se imaginarán. La cuestión es que la Revolución Francesa proclamó estos derechos de libertad e igualdad, pero no los aplicó en su colonia, en sus colonias, y lo que hubo fue una enorme revolución. No voy a entrar en el detalle, me encantaría, si quieren otro día vengo y hablo de esto, encantado. A donde me llamen voy, siempre muy contento. No voy a hablar de esto hoy, pero sí quiero comentarles que esa revolución duró mucho tiempo, empezó en 1791 y terminó, como tenía que terminar, en 1804, con la primera independencia de América Latina. ¿Está bien? Entonces, mucho antes de 1810, tenemos la primera revolución de independencia triunfante de América Latina en Haití, y lo importante es que fue protagonizada por africanos y afrodescendientes que eran esclavizados, ¿no? Entonces es la primera y única revolución de esclavizados que triunfó en la historia de la humanidad. Fíjense lo que estamos hablando, ¿no? Todos y todas que están acá conocen a Espartaco, seguro. Kirk Douglas, ¿no? Que falleció hace poco, con esa película. Espartaco era blanco, acá estamos hablando de esclavizados negros. El principal líder de la revolución haitiana fue Toussaint Louverture, y después quien lo continuó fue Jean-Jacques Dessalines, que es el libertador de Haití. Esa revolución fue entonces una revolución enormemente radical, y que quedó totalmente negada, silenciada. Fue algo muy parecido a lo que pasó con la Revolución Cubana, ¿no? Que sufrió un bloqueo, un intento de intervención, neocolonialismo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, antes de 1810 tenemos estos procesos, ¿no? Y Manuel Belgrano y el resto de los líderes hispanoamericanos fueron coetáneos de estos procesos, que lo vieron de diferentes maneras, ¿no? ¿Está bien? Todos saben que, bueno, Belgrano nace en 1770 en una familia acomodada, estudia en España, estudia en Salamanca, es una figura ilustrada, ¿no? La importancia de la ilustración en este proceso, y que fue secretario del consulado. El consulado era una institución en el naciente Virreinato del Río de la Plata que tenía por objetivo promover el desarrollo económico, ¿no? Y Belgrano fue una figura muy importante en esa época, antes de la independencia, antes del comienzo de 1810, que promovió la educación, que promovió el periodismo, ¿no? Él fue el mentor del telégrafo mercantil, que es antecesor de la Gaceta de Buenos Aires, y que promovió el desarrollo económico, digamos, crítico de ideas liberales tradicionales, ¿no? Esto es muy importante, y que promovió la fundación de escuelas, ¿no? Una figura tempranamente muy interesante, también con una mirada crítica hacia lógicas profundamente patriarcales, ¿no? Que había en ese momento. Y ya desde antes de 1810 es una de las figuras más destacadas del Virreinato del Río de la Plata en términos de pensamiento crítico, ¿no? Y junto con Castelli y con Mariano Moreno van a representar de alguna manera los sectores más progresistas y más críticos de la revolución. Ahora, yo les decía, nosotros tenemos antes de 1810 este proceso de Tupac Amaru y Tupac Katari, con Micaela Bastidas y con Bartolina Soiza y todo ese proceso, la revolución haitiana,
Y después tenemos este proceso de 1810, que tiene otras características sumamente complejas, y que en este momento no vamos a poder ver en detalle, por supuesto, porque no nos da el tiempo y necesitaríamos un curso entero para poder profundizar, pero sí vamos a destacar las cosas más generales, ¿no? Las cosas más generales. Algo que es muy importante tener en cuenta, que el Río de la Plata, el Virreinato del Río de la Plata, había sufrido las invasiones inglesas en 1806 y en 1807, en la cual Belgrano participa, y que genera toda una movilización de defensa del orden patrio, del orden local, digamos. Recordemos, Belgrano tiene una frase muy famosa donde él dice algo así como queremos el amo viejo o ningún amo, digamos, ¿no? Defendiendo de la invasión de los británicos, como que preferimos el amo español antes que un amo nuevo. Pero hay algo clave para entender el proceso de 1810, que es la invasión napoleónica a la península. ¿Está bien? No se entiende lo que ocurre en 1810 sin la invasión napoleónica a la península. Hay una película que no es muy buena, pero que puede servir, que se llama Los fantasmas de Goya. Goya, el famoso pintor español, que pintaba para la corona, y que pinta además los cuadros que se refieren a la invasión napoleónica. Hay una película donde actúa Javier Bardem, no es muy buena, la verdad, pero que se deja mirar, que narra un poco este acontecimiento, ¿no? esta situación. En 1808 sucede algo bastante complejo que voy a simplificar. Carlos IV, bueno, España en el siglo XVIII tuvo un rey muy importante que se llamó Carlos III, que yo no sé si ustedes lo conocen de cara, pero les recomiendo que lo busquen en Google ahora mientras estoy hablando, porque tiene un asombroso parecido, sobre todo en una de las pinturas, a Néstor Kirchner. Yo siempre hacía el chiste en clase de que se parecía a Néstor Kirchner, hasta que en la canción de los parecidos de televisión registrada, no sé si veían televisión registrada cuando existía, que hacía esta canción de los parecidos, una vez lo mostraron, así que se legitimó este chiste malo que yo hacía. Carlos III fue un rey muy importante en la historia española, llevó adelante toda una serie de reformas que buscaron modernizar el imperio y fortalecer el imperio. Parte de esas reformas fue la creación del Virreinato del Río de la Plata. Ahora, como todo el mundo, bueno, Carlos III terminó falleciendo y lo sucedió Carlos IV. Carlos IV fue un desastre. Se parece mucho a Juan Carlos I. Juan Carlos I se parece mucho de cara a Carlos IV. Carlos IV fue un desastre total, y España empezó un nuevo declive en el marco de las guerras napoleónicas, la Revolución Francesa, fue todo un desastre. Y entonces en 1808, Fernando VII, que era su hijo, se rebela, ¿no? Se rebela en contra del padre. Entonces en 1808 hay una rebelión de Fernando VII, y Fernando VII se convierte en el rey. ¿Está? Esto se lo conoce como el motín de Aranjuez. Napoleón, que era el poder en Europa, viendo este conflicto en España, les dice a Carlos IV y a Fernando VII, vengan a Francia para que yo los ayude a resolver sus problemas. Si Napoleón alguna vez los invita a resolver sus problemas, no vayan, les recomiendo que no vayan, porque los va a terminar traicionando. Resulta que Carlos IV y Fernando VII van a Francia, presionado por el poder de Napoleón, y los termina traicionando, y hace que terminen abdicando en favor de él, le otorgan la corona, los apresa, y entonces lo que hace Napoleón es darle la corona a su hermano. Y el hermano de Napoleón, José I, también conocido como Pepe Botella, invade España. Eso genera una crisis general en España, en 1808. ¿No? En 1808 genera una crisis muy profunda en España, y esa parte de esa... ¿Qué sucede en España con esa invasión? Hay dos cosas. Por un lado, una revuelta popular, una lucha popular. Empieza una guerra en contra del invasor. Esa guerra empieza en mayo. Las pinturas de Goya del 2 y el 3 de mayo son muy famosas. Si ustedes las pueden googlear ahora, van a ver. Donde se está reflejando la rebelión y la represión a esa rebelión. Y sucede otra cosa muy importante, que es que surgen juntas en España.
Esas juntas en España son las antecedentes de nuestras juntas, ¿no? Básicamente lo que dicen en España es, caído el rey, el poder vuelve al pueblo, y el pueblo va a gobernar en nombre de Fernando VII, hasta que el rey vuelva. Fernando VII tenía muy buena prensa, se lo conocía como el deseado, se creía que iba a ser mejor que su padre, resultó ser peor que el padre, tenía muy buena prensa, entonces se creía que, bueno, se podía avanzar con él, por eso se lo llamaba el deseado. Entonces surgen juntas que gobiernan en nombre de Fernando VII. Está bien, al principio son varias, finalmente queda una, y el tema es que van avanzando, van avanzando. En el marco de todo ese bardo estaba San Martín, ¿no? José de San Martín, que era parte del ejército español, estaba luchando en España en contra de la invasión napoleónica. ¿Se me sigue hasta acá más o menos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, muy Bueno, bien, clarísimo, sí. bueno, muchas gracias, María. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En 1810 la situación es un desastre, España está casi totalmente conquistada. Lo único que no han conquistado es Cádiz, en realidad una parte de Cádiz. Y la Junta Central, había una junta llamada la Junta Central, era la única que quedaba, se convierte en Consejo de Regencia. Cambia su composición y se convierte en otro orden que llamó el Consejo de Regencia, que tiene muy poca legitimidad. ¿Está bien? Eso genera lo que sucede de este lado del charco. ¿Está bien? En 1810 surgen juntas en América. ¿Está bien? Surgen juntas en América. Y surgen al unísono, o sea, escalonadamente. Esto es muy importante. Hay algo que es clave y quiero que nos llevemos hoy como idea fundamental. Uno de los más grandes problemas que nosotros tenemos es que no sabemos un pito de lo que pasa en América Latina. ¿Está bien? Nosotros desconocemos absolutamente lo que pasa en América Latina, tanto a nivel de medios de comunicación como a nivel de académico. Quiero decir, en general, nuestra formación y nuestra cultura, digamos, en términos generales, es profundamente eurocéntrica y profundamente noratlántica, o sea, sabemos lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en España, en Italia, en Francia, pero no sabemos lo que pasa en Paraguay, en Perú, apenas sabemos lo que pasa en Bolivia, sabemos un poco más de lo que pasa en Brasil, sabemos un poquito más de alguna cosa, pero desconocemos la historia y la realidad de nuestros hermanos. Eso es uno de los grandes problemas de nuestra historia y de nuestro presente. ¿Está bien? Y además nosotros tenemos, o sea, es como dos males, ¿no? Sabemos mucho de este mundo noratlántico, de Europa y Estados Unidos, ni siquiera es toda Europa, ¿no? Porque de Polonia no sabemos nada, de Bulgaria tampoco, por supuesto, ¿no? Y por eso cuando nos dicen integrarnos al mundo, nos están vendiendo integrarnos a esos países, que son los países poderosos, ¿no? ¿Qué pasa en África, por ejemplo? Ni idea, por supuesto, ¿no? Menos que menos. Lo que les decía, hay ¿cómo se dice? Otra cara de la moneda, que es lo que yo llamo el argentinocentrismo, ¿no? Quiero decir, nosotros sabemos mucho de Europa y Estados Unidos y a la misma vez todo el tiempo nos estamos mirando el ombligo y, por ejemplo, creemos que el peronismo, ¿no? Yo siempre doy este ejemplo, ¿no? El peronismo están los que lo aman o que los odian. Pero todos creemos, o todos y todas creen, que es algo absolutamente argentino, ¿no? Y desconocemos que hay movimientos en América Latina muy similares, ¿no? Digo, muy, muy similares, obviamente con diferencias, por supuesto, el peronismo ha tenido grandes particularidades, desde ya la figura de Perón y de Evita son en sí mismos muy particulares, son únicos, particularmente la figura de Eva Perón es única, porque en América Latina liderazgos masculinos fuertes hay para tirar al techo, digamos, pero lo que no hay es liderazgo femenino fuertes, y de la enorme envergadura de Eva Perón. Pero hay movimientos muy parecidos, Y generalmente aquellos que han interpretado al peronismo, sobre todo los que lo han mirado negativamente, lo han comparado con el fascismo, con el franquismo, ¿no? Cosa que yo no creo, digamos, yo no lo veo así, por supuesto, pero lo que quiero decir es, en general ha sido mucho más esa comparación
con el mundo europeo que con Bolivia o con Perú o con Brasil o con México, etcétera, etcétera. Que hay, créanme, enormes similitudes. Y el peronismo fue fruto de un proceso, digamos, de un proceso regional. Lo que quiero decir con esto, para volver, es que nosotros generalmente pensamos la Revolución de Mayo como una revolución argentina, ¿no? Que tuvo poco que ver con procesos regionales, o lo vemos como un telón de fondo. No, no fue así, para nada. La Argentina, y permítanme que se lo diga muy burdamente y así como de sopetón, no existía. ¿Tá? La Argentina no existía. La Argentina va a existir después y con el tiempo y con un tiempo largo. ¿Está bien? Y con un tiempo largo. No es que la Argentina existe en 1810 ni que existe antes de 1810. Sino que se va a ir construyendo. Y se va a ir construyendo, lamentablemente, a costa de nuestros vecinos. Dándole la espalda a nuestros vecinos. Una de las grandes tragedias, y es un poco el final de lo que les iba a decir, la más grande tragedia es que nosotros nos construimos como país mirando al mundo atlántico, o sea, a Europa y Estados Unidos, y desconociendo y temiendo a Chile, a Brasil, a Paraguay, ¿no? E incluso destruyendo Paraguay, ¿no? Que es una de las enormes tragedias de nuestra historia regional. Entonces, 1810 es un proceso continental, regional, que se va dando en las grandes capitales de América. El primer lugar donde se consolida una junta es en Caracas, en Venezuela. Por eso el himno de Venezuela dice el ejemplo que Caracas dio, el ejemplo que Caracas dio a toda la región, y se van escalonando, ¿no? Se van escalonando. Ahora, Belgrano es un actor clave en esa junta, en la primera junta de 1810, que todos conocemos, ¿no? Donde están French y Beruti acompañando y forzando ese proceso, donde por supuesto está la figura de Mariano Moreno, donde por supuesto la figura de Castelli, y donde empieza a darse tensiones entre diferentes sectores, entre los sectores morenistas y saavedristas. ¿Está bien? Yo no voy a entrar en detalle en esto, después en todo caso a partir de preguntas si quieren retomamos, pero sí quiero decir que el proceso fue un proceso regional y enormemente complejo, enormemente complejo. Que el proceso fue en gran medida una respuesta a lo que estaba pasando en España, digamos, frente a la crisis de lo que sucede en España y frente a el vacío de poder en España, surgen juntas en América. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué corno querían estas juntas? ¿Qué querían estas juntas? ¿Qué representaban estas juntas? ¿Por qué estas juntas? ¿No? Ustedes seguramente saben que esas juntas se erigieron en nombre de Fernando VII, el rey que estaba cautivo en Francia, el deseado. Entonces, la historiografía, o sea, la historia, los historiadores, han tenido mucho problema para explicar esto. Nosotros tenemos como una interpretación escolar, ¿no? Tipo Villiquen, que obviamente hoy en día a nivel universitario se discute mucho, hace mucho tiempo, pero que quiero decir todavía a nivel de las escuelas continúa. Sobre todo, digamos, nosotros tenemos una historia creada en el siglo XIX, el padre de nuestra historia es Bartolomé Mitre, la historia que él creó es una historia unitaria, porteñocéntrica, elitista, fuertemente eurocéntrica y pro-británica. Bueno, todo lo malo que se les ocurra está ahí, digamos, en gran medida. Y digamos, las estatuas, las avenidas, los grandes símbolos fueron creados en esa época, en el siglo XIX. En el siglo XX hubo un montón de discusiones, y sigue habiendo un montón de discusiones, pero a nivel universitario, la historia de Mitre, digamos, no corre, por decirlo de alguna forma, pero a nivel Villiquen, que tampoco corre más Villiquen porque no existe más, pero todos nos entendemos, y a nivel de sentido común, todavía sigue reproduciéndose bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en las escuelas y en muchas simbologías seguimos pensando la revolución de 1810 como una revolución argentina. No fue una revolución argentina. No fue una revolución argentina. ¿Tá? Fue pensada en un proceso regional. Insisto, con esta
con esta idea, ¿no? Y generalmente la independencia, en 1810, se la ha pensado como un proceso de las élites, hecho por las élites, hecho por Buenos Aires, como un proyecto liberal, librecambista, pro-británico, y también independentista, ¿no? Hay algo que es muy importante y que en esto quiero subrayar. Una de las cosas que quiero subrayar es que en 1810, con esto de Fernando VII, esto es lo que se ha llamado la máscara de Fernando VII. O sea, ha habido una interpretación tradicional que es que básicamente los que estaban en la Junta eran mentirosos. ¿Está bien? O sea, hablaban en nombre de Fernando VII, pero en realidad tenían su propio juego, que era la independencia. Bueno, esto ha generado mucho debate, y hoy a la tarde, en el tiempo que tenemos, que veo que no me estoy pasando, ya vengo medio mal, no lo vamos a resolver del todo, pero sí les quiero aclarar que merece ponerse en discusión. ¿Está bien? Creo que merece ponerse en discusión. Desde mi punto de vista, lo que sucede en 1810 es un proceso complejo, heterogéneo, con múltiples vías, ¿no? Donde básicamente hay dos grupos, básicamente. Un grupo que efectivamente creía en Fernando VII, que no era mentira, que no era chamulle cuando hablaba en nombre de Fernando VII, pero que lo que quería era renegociar la relación con España. O sea, aprovechar el contexto de crisis de España. ¿Para qué? Para ganar mayor autonomía política y libre comercio. ¿Está bien? O sea, hablaban en nombre de Fernando VII, creían en Fernando VII, pero lo que querían era renegociar la relación con Fernando VII. Es verdad que en 1810, en general, quienes promovieron esas juntas fueron sectores de la élite. ¿Está bien? ¿Hubo participación popular? Sí, y cada vez más va a haber participación popular, lo vamos a ver después, pero los que lideraron el movimiento en 1810 fueron sectores altos o sectores intelectuales como Belgrano, Moreno o Castelli, que no eran encumbrados hacendados, digamos, ¿no? Pero que no eran de los sectores populares. ¿Está bien? Ahora, había otros sectores que desde 1810 querían la independencia. O sea, que desde temprano querían la independencia. Hay una figura ineludible que siempre hay que mencionar, que es Francisco de Miranda. Yo no sé si ustedes lo conocen, a Francisco de Miranda, pero es una de las figuras más impresionantes de la historia latinoamericana, y no solamente latinoamericana. Es un tipo que estuvo en todas, participó en la Revolución de Estados Unidos, en la Revolución Francesa y en la Revolución Hispanoamericana, y fue el precursor de la idea de independencia de América Latina y de la idea de unidad de América Latina. Es el primero que plantea que nosotros nos tenemos que independizar y nos tenemos que unir. Y él creía que había que hacer un gran país desde México hasta la Patagonia. Y Miranda venía planteando estas ideas ya desde la década del 80, ¿tá? Y eran conocidas esas ideas y difundidas. Por ejemplo, influyó directamente en Bernardo de O'Higgins, también por darles un nombre importantísimo, la independencia de Chile. ¿Tá? Entonces, en 1810, nosotros tenemos, desde mi punto de vista, básicamente dos grupos. El grupo más moderado, más tibio y no independentista, y otro grupo que efectivamente sí quiere la independencia, pero más calladito la boca, ¿no? O sea, que no lo va a decir directamente, y que además estaba a favor de cambios sociales. ¿Quién está en ese grupo en el Río de la Plata? Bueno, Belgrano, Moreno, Castelli, por ejemplo, son los grupos morenistas, French y Beruti, quienes van a estar más en esa línea. Y justamente la Junta, y por auspicio de Mariano Moreno, lo que va a hacer es intentar difundir la revolución, promover la revolución en el Alto Perú a través de la expedición de Castelli, darle un contenido social a la revolución, y la expedición de Belgrano a Paraguay, que va a fracasar, ¿no? Ahí es el comienzo. Ahora, para no hacerla muy larga y para ir avanzando, una de las grandes preguntas es por qué nosotros tenemos
dos fechas patrias, ¿no? Esto no es muy normal, quiero decir, no es muy lógico que nosotros tengamos dos fechas patrias, 1810, 25 de mayo, y 9 de julio de 1816. ¿Por qué tenemos estas dos fechas patrias? Bueno, la respuesta es porque justamente, o la respuesta de mi punto de vista, es que no todo el mundo tenía muy claro hacia dónde ir. ¿Está bien? Toda revolución en realidad tiene distintos grupos internos, no todos están en la misma. Seguramente ustedes habrán escuchado de la Revolución Rusa, los bolcheviques, los mencheviques y otros grupos. ¿Tá? En este caso también tenemos múltiples sectores. Belgrano, por ejemplo, todos que estamos acá y todas sabemos que fue el que hizo la bandera, ¿no? La hizo la bandera en febrero de 1812, porque hasta ese momento estaban luchando en contra de los realistas con la misma bandera, ¿no? Que era la bandera de España. Y entonces era medio un lío. Entonces él dice, hagamos una nueva bandera, pensando, lógicamente, ya en un camino hacia la independencia. ¿Y qué pasa con esa bandera? Le dicen, guardala, olvídate, nosotros no estamos por la independencia. Quien le dice eso es el triunvirato y la figura de Bernardino Rivadavia, que tiene una triste historia en nuestro país y tiene, gracias a esa triste historia, la avenida más grande del país. Más larga, ¿no? Del país. Entonces, ahí lo que podemos ver son sectores pro independencia, más revolucionarios, y sectores moderados, autonomistas, no revolucionarios, no profundamente revolucionarios. ¿Tá? Esto lo podemos ver en otros lados. Ustedes no sé si saben que el primer país en independizarse en Hispanoamérica, o sea, no en América Latina, no en América Latina, América Latina es un concepto más amplio. Cuando decimos Hispanoamérica nos estamos refiriendo a las colonias españolas. El primer país en independizarse en este proceso fue Venezuela. En Venezuela no fue tan larga ese bache, ¿no? Empezó con una junta en abril de 1810 y en julio de 1811 lograron la independencia. ¿Quién promovió la independencia? Francisco de Miranda. Él fue el líder de la independencia, el primer líder de la independencia de Venezuela. En cambio, en el caso nuestro fue más largo, más largo. Bueno, ya para ir avanzando, les prometo que voy a ir más rápido. Hay algo muy importante que es la vuelta de Fernando VII. ¿No? Fernando VII estuvo preso en Francia, hubo todos estos líos que les estoy comentando, y mientras Fernando VII estuvo preso en España, en Francia, en España se hizo una constitución. Todos y todas escucharon la expresión Viva la Pepa. Viva la Pepa se refiere a una constitución que se hizo en Cádiz en 1812. La Pepa era esa constitución, por eso Viva la Pepa. Esa constitución de 1812 establecía una monarquía liberal. O sea, una monarquía donde el rey no iba a tener mucho poder. Bueno, la cuestión es que Fernando VII vuelve en 1814 y resulta que no era ese rey que se habían imaginado y agarra la Constitución, ¿se acuerdan Capitanich lo que hizo con el diario Clarín? Y hace así, ¡pum! Permítame la palabra, a la mierda con la Constitución. ¿Tá? Entonces, cuando hace eso, genera un gran golpe en Hispanoamérica y además él manda una expedición. En 1815 y 1816 manda una gran expedición y entonces en Hispanoamérica, los sectores, digamos, los sectores revolucionarios dicen la única que queda es declarar la independencia. En el caso del Río de la Plata, el gran promotor de la independencia va a ser San Martín. San Martín vuelve al Río de la Plata en 1812, no vuelve porque extrañaba la patria, eso es todo un chamulle, un divague, vuelve por su compromiso político y por sus ideas políticas y por entender que la revolución había que seguirla acá, vuelve y apoya el proyecto, o sea, él promueve el proyecto de defender el norte con la figura de los gauchos de Güemes. Él es el que toma, digamos, el control del ejército del norte después de los fracasos de Vilcapullo y Ayohuma, de Belgrano. Todos saben que Belgrano no era un general, en realidad. Digamos, ¿no? Él se cae en la batalla de Tucumán, del Caballo. Realmente no tenía formación militar, pero a pesar de eso tuvo grandes victorias y fue una figura muy importante. Pero no era su formación inicial, la de militar, en cambio la de San Martín sí.
Y entonces San Martín, viendo todo esto, y todos estos viendo todo esto, a partir de 1814, 1815, empiezan a plantear que ya no se puede esperar más y que es necesario declarar la independencia. ¿Está bien? Y ustedes se acuerdan el bicentenario de 1816, en la época de Macri, que fue tristísimo, una diferencia enorme con lo que fue el bicentenario en el 2010, donde fueron grandes celebraciones en las calles, con los presidentes latinoamericanos en nuestras calles. Bueno, el bicentenario del 2016 fue cualquier cosa menos eso, ¿no? Fueron actos muy pequeños, sin la presencia de los presidentes latinoamericanos, que bueno, ya en ese momento no eran los mismos presidentes latinoamericanos, así que tal vez mejor, y con la presencia del rey Juan Carlos I, el rey emérito ahora, que está fugado por ahí. Y él, Macri, en ese discurso, ¿no? Macri dijo, me imagino, le dijo, querido rey, me imagino la angustia de los patriotas. Esta frase es una frase que yo cito siempre y siempre la voy a citar, porque es una guachada, permítame la expresión, ¿no? En el marco de las celebraciones del Bicentenario, decir algo semejante es increíble, realmente. Y ustedes saben cómo sigue el discurso. Después habla del presentismo laboral, ¿no? O sea, es increíble que en las celebraciones del Bicentenario se ponga a hablar de ausentismo laboral alguien que además sabemos que no trabajó en su vida, lo cual lo hace todavía más paradójico. Pero a mí siempre esa frase no me gustó, me parece impresentable, pero quiero decir, me gusta citarla, porque da cuenta de una realidad, ¿no? La realidad es la siguiente. Los grandes patriotas, San Martín, Güemes, Belgrano y tantos otros, ¿no? Y tantas otras, como Juana Zurduy, no tenían ninguna angustia. Al contrario, estaban decididos y son los promotores del Congreso de Tucumán de 1816. Pero había otros que sí estaban angustiados, y estaban asustados y no estaban convencidos, y son los Rivadavia. Y Macri representa la continuidad de esos grupos que a regañadientes tuvieron que aceptar la independencia, porque ya no había mucho más para negociar con España, porque España venía cortando cabezas. ¿Está bien? Entonces, esa angustia es la angustia que sigue sintiendo nuestra élite, que le gustaría no tener un país independiente y ser una colonia directamente, porque así es como cada vez que tienen el poder buscan estos proyectos neocoloniales. Y ahí hay algo muy importante en el Congreso de Tucumán que seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes han escuchado, que es la propuesta de Belgrano de hacer una monarquía inca, ¿no? Belgrano tiene una propuesta muy interesante, que es la de hacer una monarquía con un inca a la cabeza, ¿no? ¿Para qué? Para representar una continuidad histórica con los pueblos originarios y lograr el apoyo de los pueblos originarios, ¿no? También. Ese proyecto fue un proyecto rechazado por la élite de Buenos Aires, y hay un artículo publicado en Buenos Aires en esa época que dice, Belgrano está absolutamente loco. ¿Por qué? Porque poner un inca a la cabeza del nuevo país lo que va a hacer es generar una movilización y una revolución como la de Tupac Amaru y como la de Haití. Fíjense el miedo y la angustia que sentían esas élites, ¿no? Algo que es importantísimo y que en este entusiasmo me lo vengo comiendo es la figura de Artigas, ¿no? Les pido disculpas que hasta este momento no lo haya mencionado. Artigas es uno de los grandes revolucionarios de esa época. Fue el principal líder de una revolución muy popular del artiguismo en la zona del litoral, ¿no? Y que además de promover independencia muy tempranamente y la independencia, la confederación, va a proponer, digamos, un gran cambio social, una gran reforma social. Ya para ir, perdón, pero hay un audio ahí. Ya para ir terminando, pues ya no me queda más tiempo, ¿no? Para ir terminando. Ustedes saben que no se le dio bola al proyecto Belgrano, ustedes saben que se declaró independencia en ese momento, y la historia posterior es una historia muy compleja, donde nosotros tenemos un grupo, que es el grupo de los grandes patriotas, que logra el triunfo de la revolución. San Martín, Bolívar, Belgrano, Güemes, Juana Zurduy, Sucre, y me estoy buscando otro nombre que ahora no me sale, pero después ya me va a salir, logran, junto con Belgrano, derrotar a los realistas y consolidar la independencia.
¿no? Y ellos, San Martín, como todos saben, hace el cruce de los Andes, logra la independencia, consolida la independencia de Chile. No fue la Argentina independizando Chile, fue un proceso regional. Y a partir de la década del fin de la década del 10 y comienzo del 20, se va escalonadamente logrando la independencia, ¿no? Y lo más importante, es que esos grandes patriotas no solamente querían la independencia y lograron políticamente y militarmente la independencia, sino que querían la unidad de nuestra región. Y de ahí el título de esta charla, La patria grande es un sueño eterno, ¿no? Estos sectores, los sectores más revolucionarios, no solamente querían la independencia, sino que apostaban por la unidad. Fundamentalmente lo que buscaban era una confederación de países. La idea era que cada virreinato, básicamente cada virreinato, se convirtiera en un nuevo país y que se unieran en una confederación de estados. Una confederación de estados mucho más, o sea, con una integración mucho más fuerte que la que tiene Mercosur hoy, por ejemplo. O sea, ciudadanía común, parlamento común, ejército común, bueno, un montón de acuerdos económicos. Bueno, eso fue su proyecto. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cómo terminaron todos estos patriotas? Porque no es uno, porque si fuera uno puede ser. Todos estos terminaron mal. Terminaron mal. Ese proyecto de ese sueño de independencia, junto con el proyecto de unidad, terminó cayendo en desgracia. Pero la gran tragedia es que no terminó cayendo en desgracia solo por la oposición de las grandes potencias, ¿no? Léase Inglaterra, sino fundamentalmente por la mezquindad de las élites portuarias, ¿no? San Martín termina exiliándose. Y San Martín se exilia no porque quería ir a vivir a Francia, sino porque estaba enemistado con Buenos Aires y con Rivadavia, que no apoyaba su proyecto. Belgrano termina muriendo en 1820 y ni siquiera es noticia. Digamos, cuando muere, muere desolado y ni siquiera un solo periódico publica su noticia. Sucre, el gran mariscal Sucre, que fue el héroe de la última de las batallas, que la batalla de Ayacucho, termina siendo asesinado. Monteagudo termina siendo asesinado. Güemes termina siendo asesinado. Artigas termina en el exilio y traicionado. Y Bolívar, a Bolívar lo intentaron asesinar en 1828, zafó gracias a su compañera y también una figura muy importante que es Manuela Sáenz, que Bolívar la llamaba la libertadora del libertador, pero termina hastiado, enojadísimo, puteando a todo el mundo, permítame la expresión, diciendo, en América lo único que uno puede hacer es exiliarse. Y termina yéndose al exilio y muriendo en diciembre de 1830 en Santa Marta, que para colma es un calor terrible, en 1830. Y ahí se derrumba ese proyecto que él había construido, que era el proyecto de Colombia, que los historiadores la llaman la Gran Colombia, era un país compuesto por Venezuela, Ecuador, Panamá y lo que actualmente es Colombia, o sea, un país muy grande, que él había sido presidente, y se derrumba, ¿no? O sea, todo ese proyecto de unidad, ¡frum!, se viene abajo, y a partir de ahí empezamos a construir las patrias chicas. Las patrias chicas. Las patrias chicas dándonos las espaldas, ¿no? Dándonos las espaldas y considerando que el que tiene que ser el hermano es el enemigo, ¿no? Y ese proceso de desmembramiento es la gran tragedia de nuestros países. Y no solamente ha habido un gran proceso de desmembramiento, sino un proceso de desconocimiento y de odio incluso hacia los vecinos, ¿no? Y ya para ir terminando, ya definitivamente ya les dije varias veces voy a terminar, pero ahora sí. Este proceso es el proceso que se da, digamos, en el siglo XIX, ¿no? Ese proceso de desmembramiento, de desconocimiento. Fíjense, nosotros tenemos próceres que han dicho el problema de la Argentina es la extensión, ¿no? Sarmiento dice esto. Y ustedes seguramente recordarán a Cavallo, diciendo en la década del 90 que hay provincias inviables, ¿no? Esa es la mirada de nuestra élite, una idea de patria chica. Sin embargo, durante el siglo XIX, rápidamente surgieron figuras que dijeron la independencia quedó trunca, porque esto es lo que quiero que quede acá como idea clave. La independencia quedó trunca. La independencia quedó, no se lograron dos cosas de la independencia.
profundos cambios sociales, no se logró casi nada, ¿no? Digamos, pero varias cosas. Una independencia sólida. ¿Por qué? Porque nosotros caímos bajo la lógica del neocolonialismo económico con Inglaterra. No se logró la unidad regional y no se logró profundos cambios sociales. A pesar de que hubo cambios sociales, no se logró profundos cambios sociales. Y además, lo que hubo fue un colonialismo cultural. Un colonialismo cultural. De todo eso, todavía de alguna forma u otra, seguimos presos. Y en el siglo XIX hubo figuras que tempranamente dijeron: necesitamos una segunda independencia. El maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, que vivió más que Bolívar, que murió en la década del 50, dijo: la revolución ha sido traicionada, necesitamos continuarla. Francisco Bilbao, una de las grandes figuras olvidadas de América Latina, dice en la década del 50: nosotros necesitamos una segunda campaña. Y a fines del siglo XIX, José Martí acuña la frase segunda independencia. Todavía estamos en eso. En el siglo XX hemos batallado mucho por esa segunda independencia. Ha habido múltiples procesos, entre los cuales el más importante ha sido la Revolución Cubana, por supuesto. Y en tiempos recientes hemos tenido nuevas luchas por esa segunda y definitiva independencia, pero todavía estamos en eso y todavía la patria grande es un sueño a conquistar. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, muy, muy claro, muy preciso, pero fundamentalmente muy ameno, tu disertación es, uno aprende mucho. Aquí hay varias preguntas, voy a juntar dos, una que hizo María Cristina Carrera con una que hizo María del Carmen Bermúdez. María Cristina pregunta: ¿qué es lo que hace que Francisco de Miranda no puede implementar sus ideas en Venezuela? Y María del Carmen pregunta: ¿por qué la figura de Miranda no es tan conocida? Quizás tenga que ver una con la otra. ¿Contesto? Bueno, que no sea conocida, a ver, Miranda en Venezuela es una figura muy conocida y Hugo Chávez le dio mucho reconocimiento. Hay una película que no es muy buena, pero que pueden verla igual, es entretenida, se deja mirar, se llama Miranda Regresa. Chávez le dio mucha importancia al cine, hizo varias películas así patrióticas, como acá la película que se hizo de Belgrano, ¿no? O la película Revolución sobre San Martín. Auspició esta película o promovió esta película de Miranda. Miranda Regresa, está en YouTube, realmente se la recomiendo, la pueden mirar. Y de hecho, en la época de Chávez también se hizo un muñequito para los nenes de Miranda, ¿no? Yo tengo una estatuita acá, justo la tengo en mi biblioteca, que me traje de Venezuela cuando fui. En Venezuela Miranda no es una figura desconocida. Lo que pasa es que hay algo que es muy importante, es que nosotros conocemos a nuestros próceres. Primero y principal, Miranda es una figura conocida en Venezuela, pero no fuera de Venezuela. Por esto que les decía de nuestro desconocimiento. ¿Está bien? Quiero decir, nosotros acá no estudiamos a Bolívar. O sea, estamos hablando de Bolívar, que es un tipo gigantesco. Nosotros apenas si estudiamos en las universidades el pensamiento y la figura de Bolívar. Entonces, claro, por un lado eso. Por otro lado, hay construcciones de estos héroes de mármol, ¿no? de bronce más que de mármol, donde se ha transfigurado mucho. Artigas, por ejemplo, que fue uno de los grandes héroes de la independencia, se lo ha construido en el Libertador de Uruguay. Artigas no quería la independencia de Uruguay. Para nada. Artigas tenía un proyecto de unidad regional y de la independencia, en todo caso, del virreinato de Río de la Plata, pero no de Uruguay. Entonces, el problema es eso, que por un lado se conocen las figuras de cada país, pero no hacia afuera, digamos, ¿no? Miranda es conocido en Venezuela, pero no fuera de Venezuela, y que muchas veces esas figuras, cuando son conocidas, son totalmente, digamos, trastocadas, ¿no? Hay una historia tradicional, una historia que oculta, o que ha ocultado, ciertas características de esos pensadores. Miranda logra en parte su proyecto, o sea, él logra, retomando la otra parte de la pregunta, él logra la independencia de Venezuela, él logra declarar la independencia de Venezuela. Es realmente impresionante la biografía de Miranda y de Bolívar, los dos, ¿no? Pero es impresionante lo que hicieron esas figuras en una época donde no había ni aspirina. A mí realmente, cada vez que me presenta estas figuras, me parece
realmente increíble lo que alcanzaron en un momento donde no había ni aspirina ni nada. Sin embargo, él logra la independencia, logra declarar la independencia, pero eso deriva en una guerra. Y en una guerra civil, en una guerra contrarrevolucionaria, y ahí hay una tragedia, que es que Bolívar y Miranda se pelean, y Bolívar termina entregando a Miranda. No les quiero contar el fin de la película para que la miren, pero eso es una de las grandes tragedias. O sea, uno de los grandes problemas de la historia latinoamericana y particularmente la historia venezolana, que los dos grandes próceres terminan enemistados. Y Miranda termina preso, muriendo en Cádiz en 1816, ¿no? Mientras que Bolívar va convirtiéndose en el gran prócer de nuestra historia latinoamericana, ¿no? Pero en gran parte sí logró concretar parte de sus ideas, solo que no pudieron consolidarse, digamos, ¿no? Bueno, Cecilia Marín ha hecho algunos comentarios referidos a la primera parte de tu charla, respecto al desconocimiento de algunos temas que tenemos. Ella aporta que en Nicaragua hubo lucha armada contra Ortega y acá no se supo, y retoma la idea esta de que el peronismo en América Latina lo recuerda a Getúlio Vargas, que tomó ideas de Perón. Sí, ahí hay algo que quisiera decir sobre Vargas. Sí. Vargas, no sé si todos y todas conocemos, Vargas fue presidente desde el 30, bueno, hasta la década del 50, con un golpe de Estado que sufre en el 40. Fue un proceso que tuvo similitudes con el peronismo en términos de cambios sociales, cambios políticos, de proyecto de industrialización. Fue menos radical en términos de transformación social y menos popular, pero fue importante. Y algo que es, sobre todo hubo continuadores del varguismo que fueron más radicales, como Joao Goulart, pero algo que es interesante es que Vargas en la década del 50, la gran prensa, que era opositora a Vargas, por supuesto, lo acusaba de estar peronizando el país, ¿no? Y entonces es muy interesante como un poco lo que sucede hoy con Venezuela, ¿no? Cuando se dice la Argentina se va a convertir en Venezuela, en ese momento se va a convertir en Perón, en una Argentina peronista. Algo que también, perdón, que yo me olvidé de comentar, es que fíjense hoy en día los medios de comunicación, incluso los medios que son compañeros y progresistas, hablan poco de América Latina, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que ahora en Perú hay un balurdo muy importante. Bueno, este balurdo tiene mucho tiempo, digamos, o sea, hace años que en Perú hay una crisis política tras otra, y no sale, digamos. ¿Quién de acá conoce exactamente qué está pasando en Venezuela? Perdón, en Perú. Digamos, no se sigue eso cotidianamente. De pronto te dicen, hubo un quilombo gigante en Perú, pero ¿y el día a día? ¿Por qué no sabemos el día a día de eso? Si fuera en España estaríamos todos muy informados. Ahora, lo interesante es que en esa época los líderes y los protagonistas de este proceso veían el proceso como un proceso regional. Los medios de la época, las gacetas de la época, cubrían lo que estaba pasando en América Latina. Todo el tiempo. Había mucho más información de América Latina de la que hay hoy. Porque la Argentina, Bolivia, Perú, como países independientes, no existían. Eso se fue construyendo posteriormente. Eran todos parte de un proceso común. Sí, perdón. Respecto a esto, Cristina también pregunta que si el proceso de balcanización y desmemoria se debe a las élites y también a Gran Bretaña. Bueno, hay muchos factores, ¿no? Hay muchos factores. El factor Inglaterra es un factor importante. Inglaterra tenía como proyecto neocolonizar América Latina. George Canning fue un poco el que logra, todos conocen, no sé si estamos todos en Buenos Aires o dónde estamos, pero todos saben que, bueno, supongo que la mayoría sabe que en la ciudad de Buenos Aires había una calle llamada Canning, ¿no? Que después se cambió por Raúl Escanabio Ortiz, y todavía hay gente que le sigue diciendo Canning, cosa que no es bueno decirle Canning. Canning fue canciller y primer ministro del Reino Unido, y él tiene una frase donde él dice, la América española es libre, si hacemos las cosas bien va a ser comercialmente británica. E hicieron las cosas bien para ellos, porque a partir de la década del 20 le reconocen la independencia a los países hispanoamericanos a cambio de imponerles
tratados comerciales con preferencias a ellos, beneficios para ellos, y empréstitos. El empréstito Baring Brothers, que probablemente muchos y muchas conozcan, no fue, digamos, el único. Hubo un montón en esa época y nos fueron agarrando en términos económicos. Y esto fue pensado así, no fue casualidad, no es que se dio de carambola. Y el gran problema es que no hizo falta que Inglaterra tirara tiros para conquistarnos, digamos, ¿no? Salvo Malvinas y salvo el bloqueo del 45, Inglaterra logró imponer su hegemonía sobre la región gracias a que las élites amaban a Inglaterra, admiraban a Inglaterra. Ese es el gran problema de nuestra región y de otras regiones del tercer mundo, el colonialismo cultural. El colonialismo cultural, ¿no? Por eso hay que insistir tanto en esto, porque hay gente, muchísima gente, que no conoce La Matanza, pero sabe perfectamente las calles de Nueva York, porque constantemente lo está viendo en las series de televisión. Y se cree que porque compra un café en Starbucks, vive en Nueva York. Y así después vota mucha de esa gente, digamos, ¿no? Entonces, estos desconocimientos de nuestra historia, de nuestra realidad bueno, de nuestra cultura, es muy grave y tiene una larguísima historia y la seguimos reproduciendo, ¿no? Entonces, Inglaterra juega un peso, las élites portuarias, esas pequeñas élites portuarias que estaban angustiadas, juegan un peso muy grande, pero también hay que decir que no era fácil, digamos. Quiero decir, unir esto era muy grande, en esa época no había ni telégrafo, era complicado. Realmente es un milagro que los españoles hayan mantenido esto unido por tanto tiempo, no sé cómo hicieron. Unirlo no era fácil, pero había una vocación de ciertas formas de unidad. Y el problema es que se fue dividiendo cada vez más. El rol de Inglaterra está muy claro, sobre todo en algunos casos, como el caso de Uruguay. Uruguay es un invento británico, claramente. Claramente. La independencia de 1828 la hicieron los británicos y lograron un apoyo de sectores uruguayos, ¿no? Pero claramente hubo un rol decidido de Inglaterra. E incluso esta balcanización, como bien señala Cristina, continuó. Después se fue profundizando. Y hay otros casos muy trágicos, como el de Panamá. Panamá era una provincia de Colombia, y Panamá se independiza en 1903 a instancia, 1903 ya en el siglo XX, a instancia de Estados Unidos para construir el Canal de Panamá, ¿no? Panamá declara independencia, Colombia dice, no, pará, quiere ir a recuperar Panamá, y Estados Unidos le dice, ¿a dónde vas? Y al otro día hacen un acuerdo con Panamá en el cual Panamá les vende todo el territorio para hacer el canal de por vida. O sea, el canal era de por vida de Estados Unidos hasta que Jimmy Carter, que dentro de los presidentes norteamericanos fue el mejorcito, hizo un acuerdo con Omar Torrijos para cambiar un poquito y devolverles el canal a Panamá. Igual Panamá es una neocolonia norteamericana, ¿no? La compañera Cristina Carrera pregunta, ¿cuál fue la causa que hizo que Bolívar y Miranda se pelearan? Bueno, el factor fundamental es que en esa guerra, o sea, se declara independencia en 1811, hay una guerra civil y una guerra entre realistas y revolucionarios, y finalmente en 1812 Miranda firma la paz. Es un poquito complicado, pero la guerra estaba difícil. Y Bolívar era joven, Bolívar era muy joven, tampoco tenía mucha experiencia militar, y él estaba a cargo de una fortaleza, un fuerte en Puerto Cabello, donde había muchos prisioneros realistas. Y esos prisioneros realistas logran tomar esa fortaleza. Y Bolívar le manda una carta a Miranda diciéndole esta tragedia que ha ocurrido, y Miranda dice, bueno, ya está todo perdido. Miranda dice, Venezuela está herida en el corazón. Y después tiene otra expresión muy famosa donde él dice, bochinche, 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 los venezolanos lo único que saben hacer es bochinche. Entonces, viendo que ya la cosa estaba totalmente perdida, él decide hacer un acuerdo con el líder de los realistas, y ese acuerdo termina la independencia, o sea, se vuelve para atrás. Y entonces Bolívar y otros, son un grupito, consideran que Miranda ha traicionado la independencia y lo apresan y lo entregan.
Miranda creía que Bolívar en realidad era un inepto y había hecho las cosas mal, digamos, o sea que, y él dice que en realidad no quería entregar la República, sino que había que firmar una paz porque ya estaban derrotados, había que dar un paso, un poco como Lenin, ¿no? Un paso atrás, dos para adelante. Pero bueno, la historia termina así y terminan enemistados, ¿no? Es una gran tragedia. Perdón, no sé manejar el chat. ¿Puedo hacer una preguntita cortita? Sí, ¿Sí, Juan? sí, encantado, César. Nosotros, nuestra generación, que estamos acá, más o menos vivimos los procesos latinoamericanos, revolucionarios y qué sé yo, y lo identificamos muchas veces con eso. Pero yo te quiero preguntar concretamente cómo ves vos la juventud hoy con relación a todo este proceso independentista de la región. Gracias. Bueno, yo soy de los que cree que toda época fue mejor, toda época pasada fue mejor. Yo creo que esa generación de la que ustedes forman parte fue una generación muy valiosa, y que realmente esas épocas de la década del 60, 70 y anteriores fueron épocas donde se profundizaron y se lucharon por grandes cambios, ¿no? Piensen ustedes que se lograron cosas que hoy en día estamos muy lejos, ¿no? En la época del peronismo, en la Revolución Cubana, bueno, y otras revoluciones, pensemos la década del 60, 70, la descolonización en África y en Asia, fueron procesos muy intensos, ¿no? Obviamente después vino una gran contrarrevolución, las dictaduras en el Cono Sur, la caída del muro de Berlín, bueno, todo lo que nosotros sabemos, el auge del neoliberalismo, y en tiempos recientes hubo avances, quiero decir, todo el periodo de lo que llamamos la década ganada, hubo avances muy considerables y hubo una repolitización de las sociedades y una repolitización de las juventudes y hubo un despertar de las juventudes muy interesante. Yo, por ejemplo, yo me hice peronista en los 90, cuando creo que nadie se hacía peronista en los 90, a fines de los 90, solo leyendo libros, viendo películas, bueno, con influencia de mi familia, pero sobre todo por la historia. Y digo, hoy en día es muy común que amplios sectores de la juventud sean kirchneristas, se interesen por estos temas, y sobre todo creo que tal vez el movimiento más interesante tiene que ver con el feminismo, digamos, ¿no? El movimiento más activo, más interesante, hoy en día me parece que pasa por ese lado. Sin embargo, yo creo que lamentablemente estamos lejos del nivel de conciencia y de lucha y de organización de otras épocas, ¿no? Porque la despolitización que ha habido en nuestra sociedad ha sido muy profunda, muy profunda. El neoliberalismo ha sido muy, muy intenso. Y las lógicas de rechazo a la política, de la superficialidad y de un montón de cosas todavía están muy presentes. Aún así yo creo que estamos mucho mejor que en los 90, digamos, ¿no? Si comparamos los años actuales con los 90, donde había un rechazo absoluto por la política y donde la juventud no se interesaba para nada, con este momento es mejor, pero está difícil, digamos, ¿no? Está complicado. Y se han perdido muchas memorias, ¿no? Muchas historias, hay mucho desconocimiento. Por ejemplo, yo creo que las generaciones anteriores estaban muchísimo más formadas. Hoy en día es como más de consigna, ¿no? O sea, más de bandera, más de meme. O sea, la política hoy en día es un meme, un me gusta en Facebook, ¿no? Y muchas veces, no solamente, ¿no? Digo, pero muchas veces queda en eso y no se pone el cuerpo como se ponía, tanto como se ponía en otra época, o no hay tanta formación como había en otra época. Es todo mucho más superficial, lamentablemente, ¿no? No estamos tan mal, pero estamos lejos de estar tan bien como deberíamos, ¿no? Y obviamente el embate neoliberal más cercano ha sido muy duro, ¿no? Ha habido un proceso de contra muy fuerte. Bueno, en el chat hay muchísimas felicitaciones a tu exposición y muchísimos agradecimientos. Nos queda una pregunta que hace Jorge Subiría. ¿Qué lugar le das a Castelli con su proclama de Tiahuanaco? Bueno, es muy importante, ¿no? Y yo lo comentaba, justamente Castelli, bueno, Castelli también, les decía, el libro de Andrés Rivera que hace referencia a su biografía novelada de Castelli, este libro de Andrés Rivera, La revolución es un sueño eterno,
Castelli es una de las grandes figuras de ese proceso, y que tuvo esa vocación de expandir la revolución y de llevar la revolución a los sectores de los pueblos originarios y hacerlos protagonistas de la revolución, ¿no? Porque eso es una de las cosas centrales. ¿Hasta qué punto hubo un protagonismo popular? Hubo líderes o sectores que apenas si querían la revolución y mucho menos querían que hubiese cambios sociales, ¿no? En cambio, Castelli es uno de los que tuvo un accionar central. Además de que fue el orador, digamos, de la Junta, ¿no? Y todo lo que sabemos de esa primera Junta, de esa Revolución de Mayo. Muchísimas gracias. Cristina, si vos te queda alguna pregunta más, porque en la sala están Goyo y Belén, que venían a acompañarnos también con su música. No, por mí ya está. Bueno, quizá me doy el gusto de una última pregunta, perdón. ¿Por qué se le por qué se le considera a Uruguay un estado tapón? Bueno, porque lo que decíamos antes, Uruguay formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Recordemos, la Argentina no existía, había un virreinato del Río de la Plata. Hispanoamérica está dividido en virreinatos y capitanías generales. Y entonces la revolución apuntaba a independizar el virreinato. Por eso Castelli va al Alto Perú, que es lo que actual Bolivia, ¿no? Entonces, lo que va a ir pasando es que ese virreinato se desmembra de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Uruguay, la banda oriental, así se llamaba, fue epicentro de la revolución artiguista, que tuvo como característica central un enorme protagonismo popular. Hay algunos que consideran algo importante que no mencioné, que Artigas declaró la independencia antes de 1816, en 1815, en un congreso, en el Congreso de Arroyo de la China. Eso es un debate muy interesante. Pero Artigas ya desde mucho tiempo antes venía planteando que había declarado la independencia, desde por lo menos de 1813. Artigas promovió una reforma agraria. Vieron que ahora está este proyecto Artigas. Bueno, Artigas promovió e intentó hacer una reforma agraria donde decía que los mulatos, los gauchos, los pobres tenían que ser los más favorecidos y había que sacarle la tierra a los malos europeos y peores americanos. Y Artigas terminó siendo traicionado, obviamente, y esa revolución terminó siendo aplastada. Y entonces en la década del 20 hubo un intento de retomar esa revolución que terminó siendo traicionada y que Inglaterra metió la cola y hubo una guerra entre Argentina y Brasil. Inglaterra metió la cola y creó este estado tapón entre Argentina y Brasil para, de alguna manera, debilitar a los dos países y que ninguno controlara verdaderamente el Atlántico, digamos, ¿no? Para poder meter ahí una cuña entre esos países y un estado donde Inglaterra tuviera mucha fuerza. Y así fue, digamos, ¿no? Así fue. Algo que Inglaterra hizo en otros lados, ¿no? Esto, cuando uno empieza a ver la historia de África, la historia de Asia, esto pasó en todos lados, no es algo que nos ocurrió solo a nosotros. Ahí, perdón, para terminar, María, hay muchas Marías. Sí. No sé cuál. No, perdón, Cecilia Marín, perdón. Cecilia Marín decía, me preguntaba si había que cambiar la currícula. Absolutamente. Pero no solamente de las escuelas, sino de las universidades, de todo. Hay que cambiar todo de raíz. Yo siempre digo que el colonialismo, una de las características fundamentales es que lo que nos es lejano nos es cercano y lo que nos es cercano nos es lejano. Nosotros deberíamos conocer perfectamente nuestra historia, perfectamente deberíamos conocer la matanza, Lanús, nuestra cultura, y en cambio conocemos lo que nos es lejano, ¿no? Conocemos mucho mejor la ciudad de Nueva York, porque nos la cansamos de ver en todo lado, que la ciudad de San Juan. Digamos, que a menos que uno vaya a verla, no la conoce, porque no sale en los diarios, no sale en la tele, ¿no? Bueno, yo no voy a hablar más, así los compañeros y la compañera pueden... No, bueno, muchísimas gracias, muy, muy interesante, profunda y abriendo muchos temas en los que están buenos para seguir investigando, seguir analizando, y seguramente a mí yo ya me anoté
futuras charlas sobre otros temas que sería interesante profundizar. Así que muchísimas gracias, Juan Francisco, gracias Cristina por haberlo invitado y haberlo acercado al frente de personas mayores. Muchas Y aquí gracias. tengo el honor de... No, muchas gracias a ustedes y realmente para mí es un lujo haber estado con ustedes. Y bueno, tenemos el honor de tener aquí presente al dúo Mistura, que ahora que me doy cuenta, en algún lugar lo escribí mal, lo escribí con X. Una cosa es mixtura y otra cosa es mistura. Son dos cosas muy distintas, ¿no es cierto? Sí. Lo integran Belén Moreno y Goyo Álvarez, los dos docentes de música en distintas asignaturas y músicos de larga trayectoria. Belén aquí estaba leyendo que había ganado distintos premios del Fondo Nacional de las Artes y de la Fundación Antorchas, y participó de varios grupos de música popular, del folclore argentino y latinoamericano. Y Goyo, bueno, muchos que lo conocemos al maestro Jaime Torres, él durante 15 años lo acompañó a Jaime a lo largo de todas sus giras y su larga trayectoria, pero además es un instrumentista que acompaña a Bruno Arias, Tucuta Gordillo, Melania Pérez, Gustavo Cordera, el Chango Farías Gómez. Así que bueno, como ellos están juntos, porque son compañeros en la vida y en la música, los vamos a escuchar. Muchísimas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a vos, María Adela, por la invitación. Una maravilla realmente lo del profesor Juan Francisco, ¿no? Sí. Maravilloso, maravilloso. Acá estamos concentradísimos y es muy importante que existan estos espacios y que se sepan estas cosas, ¿no? Porque esto no se dice. Y es una gran respuesta, ¿no?, a todo lo que nos sucede en este momento, ¿no? Tan vigente está la historia, que hay cosas que se van repitiendo y se plantean las mismas problemáticas, ¿no? Pareciera increíble que no las terminamos de resolver, ¿no? Y bueno, nosotros desde la música todo tiene que ver, ¿no? La identidad cultural es algo que lo tenemos que seguir reforzando, dejar para nuestras descendencias. Yo como docente en escuelas de primaria, inicial, se trabaja mucho desde ahí, desde afianzar la identidad cultural argentina, latinoamericana, este intercambio que hay de tener alumnados que vienen de países hermanos, nos ayuda, nos obliga a reforzar nuestra latinoamericanidad, por decirlo, para que se sientan como en casa también, de alguna manera. ¿Por qué en casa? Es la casa de todos, ¿no? Y tienen que sentirse, sobre todo los niños, pensando desde su vulnerabilidad, que se sientan cómodos, ¿no? Y bueno, es muy lindo todo lo que nos estás comentando, Juan Francisco. Y enseñando. La verdad que hermosísimo, Francisco, hermosísimo. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros pensamos, a ver, vamos a en este momento homenajear a General Belgrano, y bueno, qué mejor una samba jujeña, porque el pueblo jujeño acompañó con mucho compromiso y valentía, y eso debe ser resaltado en la historia, ¿no? Como un pueblo muy, muy valiente. Quizás el ejemplo más grande, ¿no? Bueno, también Mendoza, con San Martín, pero Jujuy quizás con menos medios, ¿no? Un compromiso muy grande. Bueno, vamos a tocar una samba, Tacitas de Plata, que es una samba bien jujeña, espero que les guste.
hermosa, hermosa. Gracias. Bueno. ¿Hay otra más para escuchar? ¿Otra más hay para escuchar? No sé qué vamos. Bueno, una chacarera. Vamos a una chacarera de Yupanqui, la humilde. ¿No? Ahí va. Pueden hacer palmas, que después los escuchamos. Muy bueno, buenísimo. Muy bien, Yupanqui no podía faltar. No, seguro, seguro. Un gran, Es un un símbolo grande, que nos muy grande. representa Sí, sí, a nivel latinoamericano, sí, ¿no? A mí me llenó mucho de emoción cuando acá el maestro, el profesor, habla de Tupac Amaru. Yo soy peruano, yo soy cusqueño. Hace muchos años que estoy en Argentina, en el 78, ¿no? Y la verdad que es hermoso que se hable de Tupac Amaru y además también de Micaela Bastidas. Eso, gracias. Es maravilloso eso. Que la historia reconozca a las ¿No? mujeres como... Sobre todo el papel que tuvo Micaela Bastidas. Lo que dijo el profesor, yo no puedo decir nada, es lo que dijo él. Y hablando del Tahuantinsuyo, ¿no? De los incas, la parte del sur, el Collasuyu, yo no le digo imperio, yo le digo Tahuantinsuyo de los incas, ¿no? Porque para mí no fue un imperio. Pero bueno, eso es otra cosa, otro tema. El Collasuyu, queremos hacer una cueca, justamente la cueca de los collas, que han sido tan sufridos durante la historia, ¿no? Bueno, cuequita de los collas. Adelante, adelante.
hermoso, muy, muy bello. Muchísimas gracias. A ustedes, por favor. A vos, No, María. bueno, ¿y cómo les está yendo a ustedes en esta época? Y está difícil. Yo doy muchas clases por Zoom de guitarra, ¿no? Por suerte pude lograr tener un par de alumnos, porque el tema de los shows en vivo es, como dice Capusotto, es imposible. No, hoy por hoy es normal eso. Así que bueno, estoy con el tema de los alumnos y bueno, tengo bastantes, por suerte. Y ellos están en el jardín, en la escuela. Sí, seguimos trabajando. Nosotras todas estamos esperando pronto la vacuna, así poder salir con más libertad. Les agradecemos muchísimo, Belén, Goyo y... Un honor. No, al contrario, para nosotros es un honor. Queremos a todos y a todas recordarles que la semana que viene, el día jueves, vamos a invitar aquí al Zoom del Frente de Personas Mayores a Miguel Ángel Pastor para tratar un tema que nos preocupa a los y a las jubiladas, que tiene que ver con la movilidad jubilatoria y a todos los que no lo son, porque pronto lo van a hacer también. Así que los esperamos el próximo jueves a las 19. Y no sé si está en la sala Alberto de Biase y quiere despedirnos, y Cristina Uslengui también, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Juan Francisco. Hemos disfrutado todos, creo que has escuchado, tenés un nuevo club de fans, y muchísimas gracias a los músicos, nos han emocionado mucho. Gracias por brindarnos esta música tan bella, esta tarde que ha sido de unión, de sentimiento latinoamericano. Creo que en algún sentido pudimos, como dice como dice Juan Francisco, trascender la argentinidad, la porteñidad, y sentirnos hermanados con todos nuestros hermanos latinoamericanos, que nos necesitamos tanto. Y bueno. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Tenemos que seguir con la guerra del Paraguay, que esa me da tanta... Ya te tomamos la palabra, Juan Francisco. Ya tenés acá un club de fans, como dijo María Adela, que te vamos a volver a llamar para algo. Nos ha gustado mucho tu charla y tu manera de decir, que es muy, muy atenta, muy amable y al mismo tiempo que atrapa mucho, o no te permite que te vadas ningún ratito. Así que te felicito. Muchas gracias y para cuando bueno, quieran, cuando gusten, acá estaremos. Bueno, hasta la próxima entonces. Gracias. Hasta luego. Gracias, Belén, Goyo, gracias. Muchas gracias, Por favor, Belén y Goyo, gracias. muy lindo. Muchas gracias a todos por la actividad. Excelente la exposición al profesor Martínez. Y me quedó una preguntita pendiente que voy a buscarlo, lo voy a ver si lo busco en internet al profesor para hacérsela. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Chao. Gracias, María Adela, por la conversación. Siempre es excelente. Gracias. Gracias, felicito. Terminamos. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.